Entonces, pues ahorita pues hablaremos de ello. Lo que les estaba mencionando es esto. Hoy vamos a ver la introducción para proyectos que difiere de la que habíamos visto hace 8 días, que es para artículos científicos. Es más resumida la de los artículos porque vienen pues ya de proyectos muy grandes, pero en las revistas tendrán un límite de páginas o de palabras que podrán ser publicadas. Entonces, por eso son más cortas esas introducciones. Lo primero, pues, es entrar a definir en cuanto a qué es una introducción y qué información pues, se debe incluir ahí en esas introducciones para proyectos. Incluso esta definición es tomada de la plantilla de la universidad del semestre pasado. Entonces, pues de ahí se tomó como tal el concepto. Y para qué se realiza esta parte de la introducción, qué información debe de ir incluida allí. Entonces, lo primero que hay que tener muy presente es el por qué yo estoy realizando una investigación. ¿Para qué quiero realizar una investigación? ¿Por qué me interesa trabajar en cierta área? No solo por afinidad, sino porque tal vez sí he encontrado, identificado un problema y a partir de ese, ¿para qué estoy realizando la investigación? ¿Y por qué estoy realizando la investigación? Pues voy a poder establecer muy bien todo lo que tiene que ver con esa situación, problema o con el problema de investigación. Y esto del problema de investigación o el planteamiento del problema es la parte más detallada que debe tener una introducción. Y se divide en alrededor de 4 partes allí esa estructura del planteamiento del problema. Entonces es muy claro definir cuál es el tema de mi investigación y preguntarme, bueno, ¿para qué voy a investigar esto que voy a proponer o que tengo ahí en mente? ¿Y por qué es importante hacer esa investigación? ¿Qué puede aportar a la ciencia, a la empresa donde yo voy a hacer mi práctica, donde voy a hacer mi trabajo de grado? Entonces siempre son como esas 2 preguntas para poder plantear todo lo que tiene que ver con la introducción. Nosotros tenemos mucho en la mente de que la introducción es simplemente ese título y que aparece como en las plantillas y que va solamente hasta ese punto. No, la introducción es mucho más que eso. La introducción llega hasta los objetivos específicos. Entonces, ahorita en la plantilla les voy a poder mostrar, incluso les hice algunas anotaciones para que lo tengan presente porque se confunden mucho con la introducción para artículos y pues así yo les ponga que tienen que redactar en su proyecto una introducción pues para proyectos. En ocasiones entregan introducciones para artículos científicos. Así en las presentaciones digan introducción artículo y en esta presentación el nombre que tenga es introducción proyectos y en la actividad que yo les deje les ponga allí introducción para proyectos y completa y se lo subraye en amarillo, aún así no entregan los trabajos de esa manera. Entonces se los estoy diciendo para que no vayan a cometer ese error de pronto por no leer bien, por un despiste, y me entreguen una introducción de un artículo que difiere de una introducción para proyectos. Y pues así no vayan a tener inconvenientes con la nota, porque si no la entregan de manera completa, pues la nota que se les va a poner allí no va a ser la mejor. Entonces, para que también lo tengan allí muy presente de la manera correcta que deben entregar este primer avance y es con la introducción de proyectos de manera completa. ¿Eso qué quiere decir? Que va desde una breve descripción hasta los objetivos específicos del trabajo. O sea, va a llegar hasta ese punto. Aquí está numerada, en la plantilla no está numerada de esta manera, tiene otra numeración, pero se los pongo así para que no se les olvide que también debe tener un orden lógico como se debe llevar en los artículos científicos. No sé, tal vez muchos evidenciaron que en algunos de los artículos con los que ustedes estaban trabajando, este orden lógico
no se cumplían, esa información implícita, en algunos estaba, sí, toda la información, pero no en este orden. En la plantilla institucional está cada uno de los títulos, por lo menos los principales, y está justo así en este orden. Primero va a estar la breve descripción del tema, que lo van a encontrar como un título general de introducción en la plantilla institucional. Ya les voy a mostrar para que lo tengan allí muy presente. Luego van a encontrar un título que se llama planteamiento del problema, en donde debe llevar cierta información. Luego van a encontrar el título de justificación y luego pues el título de objetivos. Habrá uno al objetivo general y otro para los objetivos específicos. Entonces, yo de la plantilla, estos títulos que aparecen de manera general no los puedo eliminar. ¿Por qué se los menciono? Porque en ocasiones los estudiantes piensan que pueden borrar todos esos títulos y simplemente plantean en donde está el título general de la introducción, todo eso. O sea, incluyen allí toda la información sin estos títulos de manera explícita. No puedo eliminar los títulos que aparecen de manera explícita en la plantilla institucional. Debo trabajarlo de esa manera. Y como pueden ver, el planteamiento del problema es totalmente diferente al de un artículo, porque en el artículo era algo muy general, eran algunas líneas, algún párrafo de 5 líneas. En cambio aquí, miren, todo lo que debe llevar ese planteamiento del problema. Y cada una de estas partes tiene una característica de la información que se debe incluir en cada una de ellas. Entonces está la descripción del problema, en donde se hablará de una situación actual. Igual ahora les voy a explicar cada una de ellas. Está el curso histórico temporal o antecedentes, en donde se habla de una línea de tiempo de los sucesos que han ocurrido alrededor de esa situación problema. Hay otra que se llama proyección del problema y la pregunta investigativa, que vendrá con la hipótesis, pero para el caso de estos proyectos y según la plantilla institucional, sí o sí se tiene que plantear en forma de pregunta. Entonces también para que lo tengan allí presente de que debo plantearlo en forma de pregunta y no como en un enunciado. La justificación y pues los objetivos, aquí sí tendré el objetivo general y los objetivos específicos con un título determinando cada una pues de estas partes de la estructura. Entonces vamos a iniciar con la Profe, primera parte. Dime. pregunta con el tema de hipótesis, o sea, ¿eso es porque es el proyecto o porque la plantilla de la universidad exigen que sea en forma de pregunta? Porque la vez pasada tengo entendido que me decías que podía uno colocarla como pregunta o como enunciado. Sí, no, allí lo que puse la vez pasada era para hacer los ejemplos y decirles, bueno, casi siempre en los artículos científicos ustedes lo van a encontrar en forma de enunciado. En algunos, muy raro, estaba en forma de pregunta. Creo que de los 11 grupos que revisé, solo había un artículo que lo tenía en forma de pregunta. Entonces yo les puse ahí el ejemplo, pero les indiqué que para los proyectos se utiliza esa hipótesis en forma de pregunta y se conoce como pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, para los artículos se da en forma de enunciado, pero para los proyectos en forma de pregunta. Igual se puede dar el caso que dependiendo de la universidad y la plantilla que esa universidad establezca, se pueda decir así, no, para esta plantilla se requiere que tú plantees esa hipótesis como un enunciado, pero también me hagas la pregunta de investigación y te toque redactar las dos cosas. Para el caso de nosotros, por ejemplo, el semestre pasado, que estaba adecuado de acuerdo a las normas APA sexta edición, se debía plantear tanto el enunciado de la hipótesis como esa misma información, pero en forma de pregunta. Estaban las dos. Para este semestre, que ya se hizo el cambio, hicieron el cambio en la universidad a las normas APA séptima edición, se debe plantear en forma de pregunta. ¿Listo? Entonces eso va a depender de la plantilla también de la universidad, pero por lo general
casi todas las universidades en su plantilla tienen, lo tienen en forma de pregunta. Es lo que se maneja casi siempre y es en forma de pregunta. Y en los artículos, lo más común que uno se va a encontrar es en forma de enunciado. ¿Listo? Entonces, la primera parte será la breve descripción del tema o algunos antecedentes que me hablen sobre pues esa situación, problema. Aquí en este punto es la misma información que yo les mencionaba en lo del artículo, pues que se debe allí incluir. Entonces, en este punto, lo que voy a poner es algo de información que ponga en contexto a la persona que va a leer mi trabajo. ¿Y cómo lo pongo en contexto? Bueno, hablando de manera general sobre la situación problema, en donde voy a indicar dónde voy a realizar la investigación, cómo se llama la empresa, en dónde está ubicada esa empresa, cuál es la población de estudio con la que voy a trabajar y cuál es la situación, problema que yo he allí identificado por medio de la observación o por medio de esos antecedentes que me han dado a conocer allí en la empresa sobre esa situación que se ha identificado como problema. Entonces aquí voy a mencionarlo de manera general, lo que tiene que ver con el problema que yo identifiqué de acuerdo a lo que voy a trabajar. Si voy a hacer una investigación que sea netamente de revisión de literatura, o sea, que no la voy a llevar a la práctica, pues ahí mismo también tengo que partir siempre de un problema. O sea, todos los trabajos de investigación que yo realice deben de partir de una situación de dificultad o de problema que yo he identificado, para que lo tengamos allí muy presente cuando estén redactando esta parte de la descripción y mucho más el planteamiento del problema, porque incluso de esa manera se llama la siguiente parte que vamos a ver. Entonces, les voy a poner aquí en un momentico la plantilla institucional para que tengan conocimiento en qué parte de esa plantilla debe ir esta información que les estoy mencionando justo aquí. Entonces, ya se las comparto. Esta es la plantilla institucional. Aquí la idea es que ustedes la información vayan viéndola aquí. O sea, cambien lo que está en la plantilla y pongan la información, se borre lo que se tenga que borrar. Por ejemplo, aquí en este caso, esto de dedicatoria, pues lo pueden borrar. Incluso allí dice opcional para los trabajos de grado. Para la clase o para la materia no vamos a incluir esto que está aquí, esta información, entonces eso lo pueden eliminar. Ya más adelante vamos a encontrar la introducción, pues hay más información. El resumen, espérenme, aparece aquí de primero, pero nosotros lo vamos a ver de último. ¿Por qué? Porque toda la información que tiene el resumen es de absolutamente toda la investigación. Miren que aquí incluso está pues dividida cada una de las partes que se deben incluir aquí en este resumen, y si pues yo no he llegado hasta las discusiones y la conclusión, no lo puedo redactar de manera completa. Incluso miren que aquí nos dan la extensión. El semestre pasado, esta extensión del resumen era mucho más amplia, ahora solamente dice que son máximo 120 palabras. Eso quiere decir que debe ser muy corta la información que debo incluir y que debe llevar pues todo lo que se les había mencionado, que el objetivo, los métodos que utilizaron, resultados y la discusión en 120 palabras. Las palabras claves en los artículos se maneja otro número, aquí dice que hasta 6 palabras claves. Entonces también para cuando estén realizando esta parte del resumen al final de su trabajo, cuando ya terminen y tengan toda la información, también tener en cuenta, porque aquí la plantilla los guía, o sea, aquí en la plantilla les indica qué información debe de ir en cada una de las partes, las características según lo exige esta plantilla institucional. Entonces también deben como estar muy pendientes de lo que se menciona allí.
Ahora sí voy a pasar a lo que tiene que ver con la introducción. Bueno, aquí ustedes pueden ver que hay una información. Todo esto que está aquí en este título de la información me está haciendo referencia desde la descripción del problema hasta los objetivos. No quiere decir que en este título de introducción yo deba redactar todo lo que se menciona aquí. No, no lo debo redactar allí, porque más adelante hay unos títulos, más adelante está dividido por los títulos que yo les mencionaba ahorita, que se mencionaban aquí ahorita, planteamiento del problema, bueno, y toda la información está dividida en títulos. Pero aquí me está haciendo referencia a eso, a que tengan en cuenta que miren que acá dice la justificación y que esta información de la introducción va a llegar hasta este punto de los objetivos específicos. ¿Qué información sí debo incluir aquí cuando yo elimine lo que dice este título de introducción? Mire, aquí hay una nota que deben tener presente en donde se les está mencionando que eso que está ahí en el párrafo anterior hace alusión a la estructura completa que debe tener una introducción de proyectos, que va desde ese planteamiento del problema hasta los objetivos. Y la información que deben incluir en este título que aparece aquí de introducción es la breve descripción del trabajo y el problema identificado de manera general, o sea, lo que les acabé de mostrar en las diapositivas. Allí solamente va a ir esta información. Ya las demás partes están diferenciadas por títulos. Como les dije, yo no puedo eliminar estos títulos, sino que allí tengo que incluir la información. Entonces, ¿dónde va la breve descripción? En el título de introducción. Allí va a ir toda la información respecto a la breve descripción. ¿Qué tendré que hacer yo? Pues cuando ya tenga la redacción, no vaya a redactar mi breve descripción, elimino todo lo que está aquí y incluyo la información que tiene que ver con mi trabajo de investigación. ¿Les queda totalmente claro esto que les estoy mencionando? Si a alguien no le queda claro, por favor me levanta la mano, me dice, profe, explíqueme otra vez, porque es muy importante que les quede muy claro eso. Eh, mm, es que no entiendo. Usted dice que no quitemos los títulos, ¿cierto? Pero los subtítulos donde dice, por ejemplo, ¿podría subir un poquito? Más, Por ejemplo, ahí. este es el otro. El desarrollo del problema, por ejemplo. Eso no, solamente que allí va el desarrollo. Desarrollo del problema o planteamiento del Perdón, problema. desarrollo de planteamiento del problema. Ese se queda ahí. Sí, mira Y que más abajo hay otro que está numerado, ajá. Luego más abajito, esto, por ejemplo, aquí, es que y esto los no lo que hemos están dicho. A, B, C, D. Esto es información que debe ir de manera implícita. Ahora que les explique el planteamiento del problema, les voy a indicar qué debe de ir allí, pero que sí deben eliminar. Por ejemplo, aquí yo les puse una nota. Esto sí lo deben eliminar, o sea, no van a poner estos títulos, pero el orden de la información que van a incluir en ese planteamiento del problema debe ser de acuerdo a esto que está aquí, porque la descripción del problema es una cosa, el curso histórico temporal es otra cosa y la proyección del problema es otra cosa. ¿Qué pasa? Que aquí en este título va a ir es una breve descripción que no es tan detallada, en donde yo simplemente menciono cuál es el problema y ya, con mis palabras. ¿Qué pasa aquí en este planteamiento del problema? Yo aquí en este planteamiento del problema tengo que hacer una descripción que va mucho más allá de decirlo con mis palabras, y es que tengo que soportarlo con información que hay en internet sobre ese problema que se ha identificado. ¿Listo? Igual no me voy a adelantar porque esto ya se los va a explicar parte por parte, pero lo que quiero que tengan presente es que la breve descripción debe de ir aquí, justo en este título de la introducción. Y luego les diré qué pueden borrar y qué no se puede borrar de la plantilla. ¿Listo? Por ahí yo vi que estaban levantando la manito, entonces no sé, Zulma y Sebastián. Hola, profe, estoy confundida un poquito con lo que usted dice
de arriba de la breve descripción, que el título, que luego se borra, que hay como perdida, no comprendí ese pedacito. O sea, sí tengo claro que va entre la breve descripción, que el título debe ser corto y todo eso, pero no entendí, o sea, se deja, no se deja, sí. Sí, el título se deja, este título no se borra porque ya está allí, mira que aquí en la plantilla está, y ese no se va a borrar porque es un título general. A lo que voy es que cuando tú lees esta información te puedes confundir. ¿Por qué? Porque mira que aquí dice que la introducción se compone de un planteamiento del problema y tiene aquí más información. Me dice que también se plantea la hipótesis, que también tiene la justificación, que los objetivos también van en esa información que debe tener una introducción. Pero ¿qué pasa? Es que la introducción no es solamente este título que dice introducción. La introducción se compone de un planteamiento del problema, de una justificación, de unos objetivos que son el general y el específico. Miren que la numeración que viene a partir de aquí del planteamiento del problema es 1. Y miren que aquí va 1, 2, en la justificación 1, 3, haciendo referencia a que esta información hace parte de la introducción. O sea, la introducción no es solamente este título que dice introducción y un párrafo que esté aquí y ya, no. O sea, la introducción no se compone solamente de eso. La introducción se compone de mucho más y ya se los voy a mostrar y les devuelvo las diapositivas. La introducción es todo esto, miren. O sea, no es solo ese título que tiene allí en la plantilla que dice introducción y esa es la introducción, no. La introducción va hasta los objetivos, o sea, la información que debe llevar una introducción de un proyecto es hasta los objetivos. Incluso cuando ustedes leyeron los artículos, hicieron esa identificación, ¿hasta qué punto iba la introducción de esos artículos? ¿Quién me menciona hasta Hasta qué los punto? objetivos, profe. ¿Cierto? Hasta los objetivos. Entonces aquí es lo mismo, pero ¿qué pasa? Que como es un proyecto, la información no es tan resumida como una introducción, un artículo. Incluso miren el planteamiento. El planteamiento del problema de un artículo podría ser 5 líneas o 10 líneas máximo, pero miren un planteamiento de un problema de un proyecto. O sea, tiene mucha más información, incluso está dividido de manera implícita, porque estos títulos no van a ir en este planteamiento, pero la información que debe de ir en este planteamiento debe ser de acuerdo a este orden de estos títulos. Igual ahorita les voy a explicar cada una de estas partes del planteamiento del problema y en la plantilla allí dice, incluya la información, pero borre los títulos. Si quiere, usted puede dejar el título, descripción del problema allí, incluye la información, cuando termine de incluir esa información, borra el título. Luego, la información del curso histórico temporal y borra ese título. Luego, la proyección del problema, borra el título. Pregunta, investigación, borra el título, pero deja la información. Y entonces, tener presente que en el título que dice introducción va a ir la breve descripción del tema. Y aquí fue lo que les acabé de explicar. ¿Qué información va en esa breve descripción? Va el lugar de la investigación, la población en estudio y cuál fue la situación problema que se identificó de manera general. Y lo redacto con mis palabras. ¿Dudas? Sebastián, tú que tenías la manita ahí levantada. Sí, profe, pues yo tenía dos dudas. Una de esas era la que preguntó Zulma, pero que ya usted la respondió, que era si el título de introducción se cambiaba. Y la otra era que entonces en la parte donde va la introducción, ahí se coloca como una breve explicación sobre lo que va a tratar la investigación, pero de forma general, y ya en la siguiente parte iría como ya algo más particular, por decirlo así. En el planteamiento del problema, sí. Exacto. Y, incluso está dividido por partes. Y entonces ya les voy a indicar, o sea, aquí va de manera muy general, en donde yo voy a decir dónde voy a realizar la investigación. Entonces pongo ahí la presente investigación, se desarrolló o se va a desarrollar en la empresa tal, ubicada en tal lugar, en tal municipio. La población de estudio o el área en la que se va a enfocar esta investigación es en el área de producción de la empresa,
en el área administrativa, la situación problema que se identificó en el área de producción, que digamos que va a ser el caso de esa población en estudio, fue algo que tiene que ver con métodos y tiempo. Ustedes pues conocen más de esas metodologías, entonces no sé si un cuello de botella o no sé qué más allí hay como tal en esa metodología de métodos y tiempo, pero solamente es de manera general, o sea, no me voy a poner ahí a hablar de una manera muy amplia sobre ese problema, sino que identifico, bueno, o la situación problema es esta, y la identifico allí, indico cuál es la situación problema, pero no va más allá de buscar información y que esté soportada y que se incluya allí mucha información respecto a ese tema. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces voy a continuar. Ya ahí voy a pasar a lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. Entonces quiero que tengan muy presente esto. El planteamiento del problema se divide en varias partes, pero estas partes van a ir de manera implícita. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a poner este título que diga descripción del problema, pero que en ese planteamiento de ese problema, lo primero o la primera información que debe de ir es esto que se menciona aquí. O sea, no puede ir otro párrafo diferente en ese planteamiento del problema de mi proyecto con una información que no sea esta que les voy a indicar ahorita. ¿Qué debe ir en esa descripción del problema? En esa descripción del problema, lo que debe de ir es la situación actual que ustedes identificaron. En ese sentido, y como se menciona ahí, voy a redactar características, la extensión del problema en toda la magnitud. Entonces aquí sí puedo hablar de una manera muy detallada de cuál es la situación problema, qué cosas está causando, pero adicional a eso de hablar de esa situación del problema que yo he identificado, tengo que ir a internet a buscar información de otras investigaciones que soporten eso que yo estoy diciendo con mis palabras del problema que yo identifiqué. Siempre tiene que estar soportado por información de internet. Y como se habla de la situación actual, en este sentido, pues debo buscar la información más reciente que hable sobre ese problema. Igual aquí les traigo un ejemplo para que entiendan un poco qué información debe de ir en esa descripción de ese problema. Entonces, debe ir información de la situación actual. Si busco en internet y encuentro información del 2021 que me hable de ese problema que yo identifiqué en esa empresa donde yo voy a hacer mi trabajo, pues sería lo mejor. Si no encuentro, entonces busco información de 1 o 2 años atrás, hasta máximo 3, que me hablen sobre qué ha pasado con esa situación problema. Una de las estrategias para buscar la información es la siguiente. Y es, bueno, si encuentro información muy reciente publicada en la parte regional, pues entonces me voy a buscar afuera. ¿Qué han hecho afuera en algunas empresas sobre investigaciones que me describan esa situación problema? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Entonces voy buscando información en donde me indiquen, bueno, en esta investigación que se hablaba sobre los cuellos de botella y se aplicó cierta metodología, pues nosotros encontramos estos resultados. Y esa será la situación actual sobre esa situación, problema o ese problema que yo he identificado. Para que entiendan mejor, les voy a leer el ejemplo y ahí ya se darán cuenta a qué me estoy refiriendo yo. Entonces, esto que está aquí es un planteamiento del problema en donde están pues todas esas partes de manera implícita y es de una situación que se estaba presentando o que todavía pues se presenta en el Perú en la parte de producción de café. Entonces, en este sentido, pues la información que está aquí es información del 2019, es un ejemplo del 2019, está allí unos 2, 3 años atrás, y dice lo siguiente: el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo proporcionando ingresos necesarios
para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, esto es una investigación del Perú, para que tengan allí pues presente. Hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están ni en el personal humano que lo conforman, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos, con materia prima procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Miren que aunque al inicio se menciona cuál es la situación problema con las palabras de este autor, luego al final de su texto él se apoya en algo que ha encontrado en internet en donde habla de cuáles son las causas de esa situación problema. Ahora les pregunto, ¿cuál es la situación problema que se ha identificado allí? Allí se mencionan varias cosas, pero una sola es la situación problema que se ha identificado. Lo demás es lo que causa esa situación problema. En sí, ¿cuál es la situación problema? Que no tienen el personal suficiente, ¿no? Bueno, no tienen el personal suficiente. ¿Todos están de acuerdo? No tanto, profe. ¿Tú qué crees que es cuál es la situación problema? Pues como que a pesar de que están bien constituidas pues la infraestructura de la empresa, pues igual no, el personal humano no, que lo conforman no está pues como muy de acuerdo y que realiza paro en la fabricación. Listo, entonces Yo lo aquí que me está veo- hablando. Dime. Yo por ahí veo es algo de que hablan de la infraestructura, que pues que como a pesar de que no está bien constituida, entonces que por medio de la infraestructura no permite pues que haya una buena producción, algo así entendí. Profe. No, dime. Profe, pues yo entiendo de que es al contrario, de que tienen una buena infraestructura, pero el personal humano no es suficiente para las fabricaciones y por ende hay paros y no se consumen todas las materias primas. Exactamente, esa es la situación problema. Ellos cuentan con toda la infraestructura que quieran, la maquinaria, pero el problema es que no cuentan con el personal humano allí para que esa producción se llegue a los niveles que se requiere. Y adicional a eso puede ser que ese personal no esté tampoco capacitado para el manejo de esa maquinaria y hacer la producción de café. Entonces allí dice que el problema en sí está en la parte, dice, que en la parte de la producción, porque cuentan con toda la infraestructura, pero que la situación problema está en esa parte de la producción y en el personal humano que conforman esas empresas. Y lo demás dice que son las causas de este problema. Si yo tengo o cuento con poco personal o ese personal no está capacitado, pues ¿qué va a ocasionar a esa empresa? Pues paros en la fabricación porque no tengo la cantidad de empleados que se requiere para que la producción marche de la manera correcta. Y eso también, ¿qué va a causar? Pues que se acumulen los pedidos, que no puedan atender los pedidos, incluso que la materia prima no esté allí procesada porque no hay la cantidad de personal para que pueda procesar esa materia y esa materia pues se va a estar allí acumulando y más adelante podrá dañarse. Entonces, ese que está allí, sí, ese es el problema. Y hace referencia a ese personal que conforma las empresas. Allí está la situación problema en esta parte de la industria del café en el Perú. Entonces, miren, esa es la información que yo debo incluir, que adicional a contarlo con mis palabras, debo buscar en internet información la más actualizada que pueda existir sobre la situación o el problema que yo he identificado del cual yo voy a hacer mi investigación. Para todos es claro qué información debe de ir en esa descripción del problema, en el planteamiento del problema, que es la primera parte de ese planteamiento, el primer párrafo que se debe poner allí. Perfecto, profe.
Esa parte de los 3 años es como máximo en información actual. ¿Eso es por la norma JAPA o es como una recomendación? No necesariamente tiene que librarse a los 3 años. Sí, o sea, son recomendaciones. O sea, lo ideal y lo que dice la investigación es que tú tienes que poner información actualizada, y eso quiere decir el año anterior. Esa es la información actualizada. Según la investigación debe de ser de esa manera, pero uno sabe cuando se enfrenta a buscar información que es complejo encontrar información tan actualizada. Incluso se te puede dar el caso que no encuentres la información tan actualizada, y en ese punto te va a tocar ir a la parte internacional a buscar qué han hecho por allá en otros países de acuerdo a esa situación, problema que se presenta aquí a nivel nacional o regional o local. Entonces, o sea, los 3 años es una recomendación. Según la investigación, tiene que ser el año anterior. O sea, tendría que ser información del 2020 sobre lo que está pasando en esta parte de la situación de la producción de café en el Perú. Pero pues como yo sé que no es fácil encontrar información tan reciente, entonces allí está como ese rango de años para poder poner allí esa información. Sí, profe, es que precisamente por eso le hago el comentario, porque a veces ni siquiera a los 3 años como que a veces se dificulta pues como conseguir información así tan Conseguir la reciente información. dependiendo del tema que uno tenga en ese caso. Sí. Por ejemplo, si tú buscas ahorita pues algo que tenga que ver con la pandemia, obviamente está todo actualizado, porque desde el año pasado y están sacando y sacando publicaciones porque es el tema pues de ahorita por la situación que estamos viviendo, pero hay otros tipos de temas en donde es muy difícil encontrar la información. Y en ese sentido, la manera de encontrarla es, como te digo, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, sino que allí lo otro es que la información que voy a encontrar probablemente no va a ser en español, sino que va a estar en otro idioma. ¿Por qué? Porque los otros países que ya están allí y que son países que investigan mucho, como Estados Unidos, Canadá, que realizan muchas investigaciones, entonces ellos sí tienen publicaciones muy recientes como tal de las situaciones, problemas, porque ellos investigan mucho. Pero para ya encontrar aquí como tal en el país sobre todas las áreas temáticas o lo que estemos allí nosotros investigando es complejo. Entonces, por eso allí como en este concepto se dan como las opciones de, bueno, nivel internacional, nacional, regional y pues local sobre la información. Pero ¿qué debe ir aquí? La situación actual de ese problema. Entonces, tratar de buscar la información más reciente del problema para poder hacer esa descripción de ese problema. ¿Listo? La segunda parte de ese planteamiento del problema es el curso histórico temporal. ¿Qué información debe ir en ese curso histórico temporal? Esto será como una línea de tiempo que yo voy a poner allí con información que consulte en internet sobre qué ha sucedido con ese problema a través del tiempo. ¿Será que ha aumentado, ha disminuido o siempre a través del tiempo y según los años en los que yo he investigado se ha mantenido la misma situación, problema? O sea, las metodologías que se utilicen o investigaciones que han hecho no ha logrado un cambio como tal esa situación, problema a nivel general. Entonces, aquí voy a hablar de esa línea de tiempo y cómo a través de los años ese problema se ha comportado. Entonces, para el ejemplo del café, aquí está el curso histórico temporal y dice, este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema, se pudo comprobar que el año 1000 en el país fue afectado por una sequía que provocó disminución en la producción y calidad del grano de café a un 75%, debido a que no alcanzó el desarrollo normal. Este problema se mantuvo por 4 años afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo 38%. De igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012 con la aparición de la corriente del Niño,
se afectó nuevamente a los agricultores, en general perdiendo casi el 70% de sembrío. Entonces miren que aquí me hablan sobre eso que me mencionaba. Bueno, hablaba en la parte de esta descripción, me hablaba de la producción de café y del personal humano que lo conforma. Y aquí me está hablando, porque la información que encontraron habla de producción de café en el país. ¿Y cuál ha sido la situación de esa producción de café en el país? Que encontraron información en donde hablaban de fenómenos naturales que habían sucedido y que eso ocasionó que esa producción de café se disminuyera. Entonces miren que aquí ellos abarcan el problema sobre la información que encontraron, y es hablar qué ha pasado a través del tiempo con esa producción de café, ya sea por el personal humano, como no encontraron información que me hablara sobre ese personal humano, pero en ese problema me mencionaba, y ustedes mismos lo dijeron, no lo está en cuanto a producción ni al personal humano que lo conforman. Entonces allí mencionaban lo mismo, que hay problemas que se presentan, en este caso fueron fenómenos naturales que afectó esa producción de café y que ha venido a través del tiempo de los años, porque mire que mencionan varios años, 2002, 2010, 2011, 2012, y mencionan con porcentajes qué ha ocurrido con esa producción en el Perú del café. Aquí dice que provocó una disminución en este porcentaje, luego esa disminución pues fue un poco menos, pero luego otra vez por acá aumentó. Entonces, a través del tiempo se ha venido presentando esa situación, problema con la producción de café. Ese es allí como la continuación de ese ejemplo. Luego está la proyección del problema. Y aquí en este punto, pues me debo hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ese problema continúa igual? Aquí lo que voy a hacer es un análisis a futuro. También es algo complejo encontrar información que me diga estimaciones a futuro. Tal vez si hablo de un tema ambiental en donde sí se hacen las estimaciones a qué puede pasar 5 años más adelante, 3, 10, por el tema que se está tratando, y voy a encontrar información. En otros temas no va a ser tan fácil encontrar la información. Recomendación. Si yo tengo ya información donde hay una descripción del problema que habla de esa situación actual y me menciona ciertos datos de esa situación actual, y tengo un curso histórico temporal en donde también me menciona qué ha pasado con esa situación problema a lo largo de esa línea de tiempo, con eso yo podría indicar a futuro qué puede pasar con ese problema si no encuentro información en internet. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo identifico un problema en una empresa que me está disminuyendo, se están aumentando los tiempos de producción en esa empresa, y yo hago un análisis en donde mido los tiempos de producción en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, y así sucesivamente hasta llegar hasta el mes de septiembre. Yo con esa información que tengo, donde está la información actual, que sería del mes de septiembre, donde me dice cuánto tiempo se ha aumentado esa producción, y tengo la información también de enero y lo que ha pasado. Por ejemplo, en enero el tiempo de producción se aumentó, no sé, 2 minutos, pero en marzo ya se había aumentado 4 minutos, pero luego a los otros 2 meses se aumentó 6. Allí ya tengo como una línea más o menos de cuánto se está aumentando cada 2 meses, entonces se está aumentando 2 minutos. Entonces yo puedo hacer una estimación de aquí a diciembre cuántos minutos se puede aumentar ese ritmo de producción en la planta. Entonces, por medio de ciertos datos, yo puedo hacer una estimación de qué puede ocurrir en ese futuro con ese problema. Si el problema que se identificó es eso, el aumento del ritmo de producción o de los tiempos de producción, y yo ya he hecho una evaluación mes a mes de qué pasa con esos tiempos de producción, pues ya podré indicar qué puede pasar si no se soluciona la situación problema al mes de septiembre
¿Qué podría pasar al final de año en diciembre? ¿Por qué? Porque he tenido información de qué, de ese curso histórico temporal, porque he tomado datos de los meses anteriores y tengo la información de la situación actual, o sea, la descripción del problema que está pasando al día de hoy, mes de septiembre, en la empresa. Y es una manera de redactar esta información. O, pues si ya han encontrado en internet información para las dos primeras partes del planteamiento del problema, podrán hacer la proyección. Y en algunos casos sí podrán encontrar información que hable de proyección a futuro sobre ese problema. Para el ejemplo, entonces aquí, él tomó información en esa línea de tiempo pues que estaba allí y dice, según el informe del Plan Nacional al 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio, concuerdan que entre las debilidades del sector agrícola está considerado al café como un producto que seguirá descendiendo tanto en calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles por año. De igual modo, el Plan Regional al 2018 como situación problemática de mayor envergadura considera la desacelerada producción del café a un 48% por año, lo cual se proyecta el aumento de la pobreza en las familias que se dedican a la cosecha de este producto. Entonces aquí pues mencionan una información actualizada que es de este año, indica que al final de este año y en todo el año 2021, esa parte del café va a seguir, de la producción de café va a seguir descendiendo, o sea, va a seguir disminuyendo la producción de café, la calidad del café y que va a traer pérdidas. Miren que aquí hace una estimación de cuáles son las pérdidas millonarias que se van a obtener al final de este año 2021. Entonces allí están realizando una proyección de cuánto será la pérdida que pues va a tener este año en esa producción de café y también lo que está ocasionando en la calidad del producto. Entonces es como la información que se debe poner allí en esa parte de la proyección del problema. ¿Tienen alguna duda? Si no tienen dudas, me voy a dirigir a la plantilla para indicarles pues dónde está esta parte y vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro qué debe ir y qué no debe ir en la plantilla institucional. Entonces, voy a ubicar el planteamiento del problema, que fue todo lo que les expliqué ahora. ¿Qué voy a hacer? Pues elimino esta información que tengo aquí, la voy a eliminar porque ya voy a empezar a ubicar la información que requiero para poder plantear mi problema. La primera información me dice que es la descripción del problema, entonces voy a copiar y pegar lo que tengo en las diapositivas, tal cual, para poder crear esa parte del problema. Entonces está la descripción del problema. Voy a ir aquí, lo voy a pegar. Aquí donde tengo este título. Ahí ya está la descripción del problema. Luego me dice que debo poner el curso histórico temporal o los antecedentes. Entonces voy otra vez acá. Copio la información que ya les había explicado. La pego allí en ese título. Bueno, aquí me quedó. Espérense un segundito. Luego de allí me dice que sigue la proyección del problema. Entonces hago lo mismo, borro lo que está aquí. Voy a las diapositivas, busco la proyección del problema, copio la proyección del problema.
Lo pongo aquí. Y de allí lo que tengo que hacer es eliminar los títulos, porque estos títulos en el planteamiento del problema no van de manera explícita. Van de manera implícita. Y allí tendría planteado el problema con la información en el orden que debe de ir, en donde este primer párrafo me está hablando de la descripción del problema, o sea, la situación actual del problema, en donde el segundo párrafo me está hablando de ese curso histórico temporal que ha pasado a través del tiempo con ese problema, y el tercer párrafo me está hablando, este que está aquí, 3 y 4, me están hablando de la proyección de ese problema. Dime, Edward. Profe, ¿no hay un límite de palabras para esos Allí párrafos? no. No, ¿No? allí no. O sea, para el ejemplo, porque lo traigo pues es muy corto para que nos dé el tiempo, está allí unos parrafitos. Pero allí no hay límite. O sea, ustedes plantean como tal esa situación, problema en la cantidad de párrafos. Por ejemplo, si es para un trabajo de grado, el total de todo el trabajo de grado son entre 80 y 100 páginas más o menos. Entonces, dependiendo también de eso, pues tú te puedes allí buscar información, si encuentras más información, ponerla allí. Profe, ¿y ¿Listo? No van a hay- ir divididos por párrafos o van divididos por párrafos o uno los puede, digamos, Si con un punto utilizas, seguido? o sea, si lo puedes poner en punto seguido siempre y cuando utilices un conector que te lleve a la idea del otro párrafo. Recuerda que si Ok, tú pones información seguida, quiere decir que esa información corresponde a lo mismo que estás hablando en el párrafo anterior, entonces tienes que ligarla con algo. Si lo pones en punto aparte, entonces allí la persona que está leyendo está diciendo, bueno, esta información que me va a presentar aquí, pues es algo que tiene que ver con el tema, porque es la situación problema, pero me va a hablar de otras cosas sobre esa situación problema, que no necesariamente es la situación actual, sino que aquí estarías hablando del curso histórico de ese problema. ok, profe, muchas gracias. Bueno, si les quedó claro esa parte de que deben eliminar los títulos. Sí, profe. Sí, profe. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora Alexander Chilo, qué pena, eso sería tan amable volverme a repetir, es que yo escucho muy entrecortado y pues quedo inconcluso. Bueno, pues de pronto si te escuchas allí entrecortado, lo que te recomiendo entonces es que la clase está allí quedando grabada y la veas por medio de, pues, de la grabación. Porque si te vuelvo a explicar y vuelves a escuchar entonces nos vamos a quedar allí, no se va a poder avanzar como tal en la clase porque ya pues he explicado bastante ya sobre esta parte del tema. Entonces lo que te recomiendo es que cuando tengas bien el internet, pues veas otra vez el video de la clase. Como lo que te recomiendo allí. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, para los demás les quedó claro lo de los títulos, que deben eliminarlos, pero que la información debe de ir en ese orden, de acuerdo a lo que se les explicó. Bueno, y aquí al final irá la pregunta de investigación que se plantea respecto a este tema. Les voy a compartir otra vez la presentación. Por aquí hay una matriz, pues que normalmente trabajan para poder plantear ese problema y tenerlo pues allí como muy presente. Entonces la idea es pegar la información de la descripción del problema, que será la situación actual, la pongo aquí, la pego, curso histórico temporal, la pego, proyección del problema, pego aquí, ya luego tenga toda la información en esta matriz. Lo que hago es copiar y pegar los párrafos en el planteamiento del problema de la plantilla institucional. Entonces, ustedes pues eligen si lo hacen directamente desde la plantilla, eliminan los títulos allá, o lo que hacen es utilizar esta matriz y solo pegan en la plantilla institucional la información que tengan aquí o los párrafos que tengan aquí de la descripción. Importante es que en cada una de estas fases de ese planteamiento del problema
tienen que tener información que los apoye. De pronto en esta proyección del problema, si no hay información en internet y ustedes la van a estimar, pues no tendrían allí ese soporte. Pero en el curso histórico temporal sí o sí tienen que haber fuentes de información consultadas de internet. Y en la descripción del problema, exactamente lo mismo. O sea, en esa situación actual tienen que tener fuentes de internet. Sí, lo puedo explicar con mis palabras, pero el siguiente párrafo tiene que ser un párrafo donde yo me apoyo en información que esté publicada en internet. Entonces ya ustedes eligen. Si lo hacen directamente desde la plantilla, utilizan esta matriz para copiar y pegar la información aquí y luego copian estos 3 párrafos directamente a ese título donde dice planteamiento del problema. ¿Listo? Luego será la justificación y aquí es exactamente lo mismo que se trabajaba en el artículo científico, o sea, la información que va aquí va a ser la misma que ya les había explicado. Y es resolver esa pregunta, ¿por qué debe ser estudiada esa situación? ¿Cuál es la importancia de la investigación que yo estoy realizando? ¿Cuáles son los beneficios que puede traer si en la empresa se realiza la propuesta o esa pregunta de investigación que yo me hago allí en esta parte de la justificación? ¿Qué beneficios puede traer si se aplica tal metodología a esa empresa? O, por el contrario, puedo mencionar información de si no se cambia la situación problema por medio de la metodología que yo estoy planteando, pues voy a indicar cuáles son las situaciones o lo que puede causar el no cambiar o modificar esa situación que yo había identificado que es un problema para la empresa. Entonces aquí es la misma información, es lo mismo que ya se les había a ustedes mencionado. Y ya aquí vamos a pasar a explicar lo que tiene que ver con los objetivos. Acá ya tendremos objetivos, tanto es el general como los específicos. En los artículos casi siempre pues estaba solamente el general y al final algunos artículos sí tenían general y específicos, pero realmente son muy pocos. De los 11 grupos, solo 2 grupos tenían objetivos ahí específicos en el trabajo. De resto era un objetivo general. Entonces, lo mismo que ya les había explicado. El objetivo general es la meta a la que yo quiero llegar. Y adicional a eso, pues recordar que se debe redactar con un verbo en infinitivo que tenga estas terminaciones. Y hay 2 tipos de objetivos. Está el general, que va a ser prácticamente la misma información que yo voy a tener allí en ese título. ¿Y qué información debe de ir en este objetivo general? Lo mismo que les comenté hace 8 días en el artículo. Debo mencionar la meta a la que quiero llegar, cuál es la población de estudio con la que voy a trabajar, el lugar donde voy a realizar la investigación. Entonces son como estas 3 cosas que deben de ir en ese objetivo general. Y es lo que pretendo alcanzar con mi trabajo de investigación, la población con la que voy a trabajar y el lugar donde se está realizando la investigación. Son estos 3 puntos que debo tener presente para poder redactar un objetivo de manera correcta. Obviamente sin olvidar ese verbo infinitivo que es con el que debe iniciar ese objetivo. Entonces aquí pues hay un ejemplo en donde me están mencionando que van a diseñar un robot explorador terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces miren que ahí está como la información que les mencioné. Primero, ¿cuál es el objetivo? Me dice diseñar un robot. Lo otro pues me habla de una metodología que van a utilizar allí, pero también me habla, miren, de la población del estudio, que serían aquí pues estos estudiantes, y también me habla como tal del lugar, que sería el laboratorio de robótica, donde van estos estudiantes a realizar sus prácticas. Entonces miren que ahí se menciona esa información. ¿Qué voy a alcanzar? Mi población estudio y el lugar donde se está realizando esa investigación. Luego tendré allí los tipos de objetivos, los segundos, que son los específicos. Y aquí ya de manera más detallada voy a indicar todo lo que pretendo alcanzar con mi trabajo.
va a partir de ese objetivo general, que es algo más amplio, pero aquí ya lo voy a abordar detalladamente a indicar todo lo que yo pretendo lograr con mi investigación. En los objetivos no se deben de poner las actividades que voy a realizar. O sea, yo no puedo decir voy a realizar encuesta, no, sino que qué pretendo yo con esa encuesta que voy a realizar. ¿Qué voy a analizar yo en esa encuesta? Entonces, eso que voy a analizar en la encuesta es el objetivo que yo tengo en la investigación. Para el caso de este ejemplo que les puse allí, entonces está investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarios para el proyecto. Analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente dentro del cual se desenvolverá pues, ese proyecto. Diseñar el sistema eléctrico, electrónico y mecánico del proyecto mediante el desarrollo y aplicación de métodos funcionales y viables. Realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones inmediatas al problema. Entonces aquí como tal nos están mencionando actividades porque aquí me dice, sí, voy a realizar pruebas de funcionamiento, pero en ningún momento me está diciendo cómo van a hacer esas pruebas de funcionamiento, ni qué actividad va a realizar para poder hacer esas pruebas de funcionamiento. Aquí no me está diciendo, voy a realizar, no sé, una encuesta para ver ese funcionamiento y descartar los errores. No, voy a trabajar, voy a hacer una actividad donde voy a convocar estudiantes y, por ejemplo, están aplicados a hacer robots, donde voy a convocar a estudiantes para poder hacer esas pruebas de funcionamiento y descartar los errores. O sea, aquí no me menciona qué actividades va a realizar, sino que me menciona la meta a la que va a llegar. ¿Y es cuál es esa meta? Pues realizar esas pruebas de funcionamiento para descartar esos errores. Y adicional a eso, poder aplicar las correcciones inmediatas. Aquí me está diciendo que va a diseñar todo el sistema como tal, desarrollar la aplicación de métodos funcionales, pero no me indica ni cuáles son los métodos, ni qué actividades se requieren para poder hacer esta aplicación de los métodos. Entonces, no van actividades allí. Va la meta a la que yo quiero llegar, alcanzar con lo que yo estoy investigando en mi trabajo. Y aquí pues hay un listado de verbos que les puede servir para guiarse cuando estén redactando sus verbos allí en su trabajo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Si para todos es claro. Profe, disculpe, Dime. es que me podría acordar. No te escucho bien. ¿Qué se me podría acordar sobre lo del título de un proyecto? Se me pone como... No te escuché bien que me dijiste el título de un proyecto, pero no me acuerdo si... perdón, no escuché bien lo demás. O sea, ¿qué necesitas que te dé el título? O sea, ¿cómo es? ¿Qué reglas tiene? Ah, bueno, entonces ya te voy a explicar. Déjame un segundito, voy a revisar la plantilla. Pues normalmente las reglas que se utilizan para el título es que no tenga más de 15 palabras y que el título sea acorde al tema de investigación y que esté relacionado con el objetivo que usted general que uno ha planteado. Entonces, en ese sentido, son como las características que debe tener ese título. Creo que esta plantilla aquí no especifican bien qué debe llevar el título, pero en lo que yo les había hablado anteriormente es que el título no exceda de 15 palabras. Obviamente si se pasan una o dos no quiere decir que está malo, pero pues lo ideal es que tenga como ese límite de palabras allí. Lo otro, pues lo que yo esté mencionando en ese título tiene que ser acorde con el contenido de mi trabajo. Entonces, también lo mismo, tener muy presente la información que voy a incluir allí y que prácticamente sea el mismo objetivo general de mi investigación. Obviamente tendré que eliminar algunas palabras o frases porque como hay un límite que es de 15 palabras, entonces pues todo lo que tengan el objetivo general
no lo voy a poder incluir allí. ¿Qué información sí voy a incluir en ese título? Importante, la meta que voy a alcanzar, población en estudio y el lugar donde se va a realizar la investigación. Pero no de manera muy detallada. O sea, si redactas un objetivo general de unas 5 líneas, pues el título obviamente no podrá ser a 5 líneas porque no nos va a dar por la cantidad de palabras límites que puede tener un título. Dime, John. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, en el caso mío, el tema que yo propongo es acerca del trabajo seguro en alturas. En sí, el objetivo como principal sería identificar las principales causas de accidentalidad y muerte en el trabajo de alturas. Ese tema me gustaría tratarlo y me gustaría que fuera mi proyecto, en el cual pues sé que es una rama bastante amplia y que actualmente se alimenta o se retroalimenta de muchas normas, pues que es las que actualmente rigen los trabajos en alturas. Entonces yo quisiera pues dedicarme a en ese tema. ¿Es posible que me dé el aval de poder con ese proyecto? Sí, pero entonces debes de buscar información, no solo de terminología y de las normas que están establecidas, porque sé que hay muchas y incluso pues el proyecto lo conozco como tal, pero debes buscar información sobre investigaciones que hayan realizado en empresas sobre eso que me estás mencionando de la altura. O sea, tienes que ir a internet, buscar revisión de literatura, no solo de información de reglas, de normas, de códigos, de conceptos que vayan alrededor de ese tema de investigación, sino que también debes buscar información que te soporte con investigaciones en empresas sobre el tema de alturas, que han encontrado en esas empresas cuando han realizado esas investigaciones sobre el tema de alturas. O sea, ir a buscar una tesis o varias tesis sobre el tema de alturas en las empresas o ir a buscar artículos científicos donde realizaron investigaciones sobre el tema de altura. Si lo haces de esta manera y le das ese enfoque, sí puedes trabajar, incluso puedes hacer hasta, no sé, una comparación de metodologías. Yo no conozco el tema como tal de alturas, pero no sé si tal vez habrán algunas metodologías que se utilicen, entonces comparación de esas metodologías o lo que yo te indico, comparar los resultados que han obtenido en otras investigaciones sobre esa área temática de los riesgos del trabajo en altura. Ah, ok, profe. Sí, porque en esa rama sí hay bastante complejidad, hay bastante pues, información, incluso hay artículos científicos donde hablan y tratan pues esos temas, e incluso en el sector industrial y en el sector de la construcción, pues se lidia pues con esos problemas a diario. Entonces, pues para mí es bastante motivante pues entrar pues en detalle pues y recoger toda la información posible y poderla sustentar ante un proyecto pues que sea muy bueno, ¿verdad? Eso es, pues. Bueno, entonces sí, no sé si alguien más quiera comentar allí de pronto lo que ha pensado para su trabajo. Si de Profe, una pronto tienen, pregunta. dime. Nosotros podemos tratar el mismo tema que se eligió para lo del artículo que nosotros escogimos. Sí, pueden trabajar ese mismo tema, pero ya saben que pues en la parte de lo que tiene que ver del pensamiento del problema, pues tienen que ampliarlo porque en ese tiempo como trabajamos para artículos, ya veis que difiere la información que va allí. Pero sí pueden trabajarlo y obviamente incluir allí más información. Listo, profe, gracias. Otro grupo más de pronto que quiera comentar si tiene idea de que va a trabajar en el proyecto. Pues no hablo con mi grupo, profe, pero digamos que si uno tiene un emprendimiento podría enfocarse
el proyecto en ese emprendimiento como tal. Obviamente pues ya hay que buscar información pues de que sea relacionada con el tema, pero digamos que pueda hacer un trabajo de campo en ese emprendimiento. Sí, sí, puede ser. Lo único que tienen que tener allí como definido, o sea, es lo que yo les mencioné ahorita. Debe partir de un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que han identificado para realizar el emprendimiento? Entonces, allí tienen que ir pensando, porque a veces tenemos como la solución, pero resulta que si es un emprendimiento, me imagino que nació de una necesidad que ustedes identificaron, y esa necesidad que ustedes identificaron vendrá a ser la situación problema. ¿Listo? No sé, algún otro grupo que tenga ya allí en mente qué es lo que van a trabajar, porque es importante que ya lo definan, porque el día de hoy pues ya se les explicó lo que tiene que ver con la introducción, que será una de las partes de ese primer avance formativo, perdón, de ese primer avance del proyecto, y la fecha de entrega sería el 11 de octubre, para que lo tengan allí presente. Igual ahora les voy a poner que no sé si subirles de una vez todo lo que tiene que llevar ese primer avance del proyecto, no que en ocasiones les subo y todavía no les he explicado la segunda parte, que es dentro de 8 días y ya empiezan a trabajar sobre esa segunda parte. Entonces, no sé, si ponerle simplemente en el canal general, que pueden ir adelantando la introducción del proyecto, porque ya con lo que se dio el día de hoy, lo pueden hacer, y ya dentro de 8 días, pues les indicaré la segunda parte que deben trabajar. Entonces, creería yo mejor que lo voy a hacer de esa manera para que no se vayan a adelantar, porque después se adelantan y plantean de manera incorrecta la otra sección que debe de ir ahí en el proyecto. Entonces, en el canal general les voy a poner un anuncio en donde les estoy indicando que ya pueden iniciar con la lección del tema y a trabajar la introducción de manera completa. Les voy a poner allí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, ¿me Bien, escucha? sí. Sí, profe, la verdad sí estoy de acuerdo pues de que se haga de ese modo. Pues a medida de que van pasando las clases, vamos tocando el tema para no confundirnos, pues, como lo dices, en la totalidad pues, del proyecto. Que sé Del que proyecto. son varias ramas y se desprenden varios temas. La verdad, a uno lo confunde. Entonces, sí, Sí, les estoy voy de a poner solamente lo que deben hacer, pues, cada una de las clases que va a quedar allí. De todas maneras, como les dije, la entrega de ese avance será el 11 de octubre, para que lo tengan allí. Igual se los voy a poner ahorita en el mensaje, para que también tengan allí presente. No se los voy a crear todavía como tarea, pero sí para que tengan presente qué es lo que pueden ir avanzando y cuál va a ser la fecha final de la entrega del avance. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces si no tienen preguntas, recomendación, aprovechen el tiempo que les quedó ahorita de la clase para que definan ya el tema de investigación y no se dejen coger la tarde con esto, porque se requiere de tiempo y la universidad ya no nos está ampliando como tal los plazos para